Por lo general, en un tablero eléctrico nosotros podemos encontrar dos tipos de llaves o interruptores, los cuales cumplen diferentes funciones. Estas llaves que tengo acá son los interruptores termomagnéticos, los que en su gran mayoría lo conocen como llaves térmicas. Pero, el que casi no conocen y, más que seguro en su tablero no lo tiene, es este tipo de llave, que es un interruptor diferencial, el cual es muy importante tenerlo en el tablero. Veamos las diferencias y funciones que cumplen cada uno de estos interruptores en un tablero eléctrico. En primer lugar, veamos al interruptor diferencial. El interruptor diferencial es un dispositivo de seguridad que muy pocos lo tienen en su instalación eléctrica, pero debería de ser indispensable ya que cumple una función muy importante que es cortar la corriente cuando detecta una fuga o diferencia de corriente en una instalación eléctrica. En otras palabras, cumple la función de proteger a las personas ante una descarga eléctrica. Por ejemplo, si una persona toca un cable expuesto o tiene contacto en los tomacorrientes, entonces este dispositivo detecta esa fuga de corriente que atraviesa nuestro cuerpo y baja la palanca automáticamente si es que la fuga de corriente supera un cierto valor. Por eso a este dispositivo también se le conoce como salvavidas. En este dispositivo, podemos apreciar varios datos técnicos, de los cuales hay dos que debemos saber para una buena selección en nuestro tablero. Este es de la marca Chint. Hay otras marcas de dispositivos, pero todos cumplen la misma función. Nosotros debemos saber la intensidad de corriente que soporta como máximo, que para este caso nos indica que es de 40 amperios. También debemos saber la intensidad de corriente de fuga, que para este caso es de 0.03 amperios o lo mismo que 30 miliamperios. Después tenemos más datos aquí abajo como también el símbolo eléctrico de este dispositivo. Entonces, este interruptor diferencial sí o sí debe tener en su tablero eléctrico ya que puede salvar tu vida ante una descarga eléctrica. Este dispositivo tiene la palanquilla que sirve para habilitar el circuito. También tenemos un pulsador de test, generalmente marcado con la letra T, que simula una desviación de corriente eléctrica. Puedes verificar si el interruptor diferencial está operativo pulsando este botón. Si salta o se desconecta, significa que está funcionando correctamente. Si no ocurre nada al pulsarlo, es posible que el diferencial esté averiado y debe ser revisado por un técnico autorizado. Si quieres saber más sobre datos técnicos o cómo funciona internamente, en la descripción de este video voy a dejar los enlaces a esa información. Ahora veamos sobre el interruptor termomagnético, el cual en su mayoría lo conoce como llave térmica. Lo que nosotros nos debe interesar es este valor que es el 25 ya que ese es el amperaje o corriente nominal de trabajo. La letra C que tenemos acá nos indica el tipo de curva de disparo, ya que hay varios tipos como son, tipo B, tipo D, que son usados mayormente en la industria. Para uso domiciliario, se usa un dispositivo con curva tipo C. Aquí abajo tenemos la intensidad de corriente de cortocircuito que para este caso es de 6000 amperios y por el otro lado el símbolo eléctrico que caracteriza a este dispositivo. La función principal de este dispositivo es proteger a los cables eléctricos ante una sobrecarga o cortocircuito. No confundir, porque este dispositivo no protege a las personas cuando hay una descarga eléctrica, solo protege a los cables eléctricos. Pero la pregunta es, ¿protegerá a todos los cables? Y la respuesta es no, ya que para que proteja los cables, estos deben estar bien dimensionados. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo aquí dos cables de diferente calibre, entonces nosotros debemos saber cuál de estos cables debe ir conectado a este interruptor y eso va a depender de cuánta corriente pueda soportar dichos cables. Para que usted no se confunda y dimensione bien los cables, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Siempre los cables que nosotros podamos usar y conectar a un interruptor deben soportar más corriente que la corriente que indica este interruptor o llave. Caso contrario, los cables pueden llegar a quemarse y romperse y este dispositivo ya no podrá protegerlos.
Para este caso, este interruptor nos indica que como máximo soporta 25 amperios antes de bajar la palanquilla. Entonces los cables deben soportar más de 25 amperios, que puede ser de calibre 12 o 10, dependiendo de qué tipo de cable vayas a usar. Para este valor de corriente de este interruptor, no podemos usar un cable delgado como este ya que el cable se va a quemar antes que el dispositivo pueda reaccionar para protegerlo. Para tal caso es mejor usar una llave de menor amperaje para que así proteja a los cables. Otro dato importante. Cuando nosotros consideremos estos dos tipos de dispositivos en el tablero eléctrico tenemos que tener en cuenta que el valor de corriente del interruptor diferencial debe ser mayor o igual al valor de corriente del interruptor termomagnético principal que para este caso tenemos que es de 25 amperios mientras que el interruptor diferencial es de 40 amperios. Y esto debe ser así ya que si sobrepasamos la corriente nominal del diferencial, este se quema y se malogra, mientras que, si queremos sobrepasar la corriente de la llave térmica, este detecta esa sobrecarga y desactiva el circuito protegiendo así a los cables y al diferencial. Este diferencial es de 40 amperios, entonces estos cables pueden soportar menos de 40 amperios y pueden ir conectados acá sin ningún problema. A estos cables, solamente le debe interesar este valor de corriente que es del interruptor termomagnético. Bueno mis amigos, en el siguiente video les voy a explicar cómo hacer el cableado del tablero y qué criterios se debe tener en cuenta para el dimensionamiento de las llaves y los cables. Sígueme para estar al tanto de todo.